Qué gusto de tenerles nuevamente aquí junto a nosotros para estudiar una nueva aliyá, ya la aliyá número 7 de la Parashá Re. ¿Qué significa Re? Observa. Observa. ¿Dónde? En Devarim. En Café con Raíces, se me había olvidado. Café con raíces, ¿cierto? Café con raíces, con aroma a Torah. Así que sean muy bienvenidos, ¿cierto? A esta nueva porción bíblica que es, ¿cierto? De la Parashá Re, como decía Nati, que significa observa. Y la encontramos en Devarim de el versículo 15, 19 hasta el capítulo 16, 18. Sí, Devarim, ¿cierto? Es el nombre hebreo del Libro de Deuteronomio. ¿Cierto? Que es conocido por nosotros como Deuteronomio, que está escrito en griego. ¿Ya? En hebreo, David. Devarim es en hebreo, Deuteronomio en griego. ¿Ya? Entonces, esa es el podríamos decir, para que usted, cuando uno habla de Devarim y habla de Deuteronomio. Ya, sí, yo me confundí. Parece que ella estaba muy confundida. ¿Ya? Pero bueno, vamos a leer Deuteronomio y Devarim, es lo mismo, o sea, en el sentido del nombre, no es un tema, sino que, ¿cierto? Bueno, esto es un paréntesis. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración, ¿cierto? Para que el Eterno sea pudiendo, ¿cierto?, colocar en nosotros también un poco alguna palabra de revelación y sobre todo en ustedes. ¿Ya? ¿Oremos? Oremos. Bueno, antes de orar, decir Shabbat Shalom a todos, ¿verdad? Shabbat Shalom, exactamente. Ya hemos entrado. Dimos inicio a Shabbat. Sí, bueno, oremos. Padre bendito, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Reconocemos que tú eres Dios Todopoderoso, Rey Creador del universo, Señor, que todo se sostiene en ti, Padre. Y te alabamos, Señor, en este tiempo especial en que podemos reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. Rey de gloria, Señor, te damos gracias porque tú nos has entregado tu palabra, esta Torá, Señor, que cada día que la estudiamos, Señor, se nos abre mayor entendimiento, Señor. Gracias porque a través de estos libros podemos conocer el plan maravilloso a través de Yeshua, nuestro Salvador. Padre, te pido que bendiga a cada persona que nos puede ver ahora, Señor, o que nos va a ver más adelante. Bendice su vida, Señor, y que el estudio de esta palabra, Señor, sea de tanta bendición para ellos como lo ha sido para nosotros. Bendice, Señor, a Israel en este tiempo que está en guerra, Señor, que está en tribulación, Padre. Señor, anhelamos la paz en Jerusalén, Señor. Anhelamos, Padre, que esta tierra, Señor, esté en shalom. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Ya. Como decíamos, vamos a estudiar la Parashá, estamos estudiando la Parashá Re, y ya estamos terminando la Parashá Re, que es observa, que es mirar y obedecer. ¿Ya? Se da cuenta que siempre dicen, el mismo texto bíblico dice, observa los mandamientos, observa los preceptos, observa, ¿cierto? Todas las enseñanzas. La enseñanza en algunas partes. Entonces, nosotros también debemos observar, sí, acostumbrarnos a observar con detenimiento lo que la palabra nos quiere decir. Exactamente. Y el concepto mirar, ¿cierto? Porque es observar y mirar es diferente. El observar es mirar, ¿cierto? Atentamente. ¿Ya? Muchas veces, lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando estudiamos la palabra, ¿cierto? Lo hacemos en forma muy ligera. Miramos nomás lo que dice ahí y no nos detenemos. Y claro, y muchas veces buscamos, ¿cierto? Solamente algún versículo y muchas veces lo sacamos de contexto. Y al sacarlo de contexto, ¿cierto? No estamos observando atentamente lo que la palabra nos quiere decir, ¿ya? Y el Eterno lo que quiere es que nosotros no solamente leamos, ¿cierto? La palabra, sino que la podamos, ¿cierto? Mirar, leer atentamente, meticulosamente, de tal manera que y podamos aprender de la palabra. Exactamente. Esa es la voluntad del Padre, por eso dejó todo escrito en el Antiguo Testamento para que nosotros, las nuevas generaciones, no cometiéramos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Por hacer las cosas muchas veces apuradas. Claro, por eso ¿ya? que esta palabra, esta Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, nos enseñan a cómo comportarnos, nos da instrucciones de vida para no cometer los errores que cometieron ellos en el pasado. Sí, porque al final la Torá, ¿cierto?
su definición es instrucción, ¿ya? Es enseñanza, es la forma de vida que tiene el Creador para que nosotros los comportemos. Y como Israel, ¿cierto? También es mirada en el mundo entero. Si ustedes se analizan las leyes que hoy día tenemos, ¿cierto? En nuestro En país, todos los gobiernos. muchas de esas leyes están, ¿cierto? Podríamos decir, Basadas. basadas, ¿cierto? En la Torá, ¿ya? En alguna parte no hay leyes para matar del asesinato. La Torá dice, no asesinarás, ¿ya? Entonces, realmente el pueblo de Israel, ¿cierto? Es un ejemplo para todas las naciones. Bueno, la ¿ya? palabra dice que el pueblo de Israel, su propósito era hacer luz a las naciones. Ser luz a las- Y así lo es, ¿ya? Vamos entonces a estudiar ahora, en la lectura va a estar en Deuteronomio, ¿ya? Porque es más conocido de Devarim, Griego. ¿sí? 15 del 19 al 23, ¿ya? Ya. Que nos va a mostrar la consagración de los primogénitos machos, ¿ya? Bueno, dice así: consagrarás a Yahweh, tu Dios, todo primogénito macho en tus vacas y en tus ovejas. No te servirás del primogénito de tu vaca, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Yahweh tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Yahweh escogiere. Y si hubiere en él defecto, si hubiere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Yahweh tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no coma su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Exactamente. Ya, en este pasaje, ¿cierto? Podemos ver algunas cosas con respecto al Eterno. El Eterno, ¿cierto? En esta parachá, Ruí, que es observar, ¿cierto? Nos dio muchas instrucciones con respecto, ¿cierto? Al año del perdón, ya, que lo vimos en alguna lilla anterior, ¿cierto? El prestar dinero, ya, con respecto a prestar dinero a los pobres, ¿cierto? Cómo debían actuar ante, ¿cierto? Ante algún sirviente o esclavo que ahí sale en el texto, ya, los animales limpios que debíamos comer, ¿cierto? El diezmo, la idolatría. Y ahora está hablando, ¿cierto? Referente a los animales con respecto a los primogénitos, cómo lo tenían que hacer, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos ver, ¿cierto? Ahí en Números 18, del 8 al 19, ¿cierto? Se le da la instrucción a Aarón, Yahweh, Aarón, qué es lo que tiene que hacer con estos animales, ¿cierto? Estos animales iban a sacrificio, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Los primogénitos. Los primogénitos iban a sacrificio, tenían que, ¿cierto? Los que estaban en buen estado, ¿cierto? Tenían que cumplir ciertas condiciones, y ellos eran sacrificados, ¿cierto? Su sangre y su grosura eran entregadas al Eterno, y la carne quedaba para los alimentación, ¿cierto? De los sacerdotes. Los que tuviesen defecto, un primogénito, ¿cierto? De vaca, o un primogénito de ¿cómo se llama? De oveja, ¿cierto? Si tenía algún defecto, eso era llevado a la población, era entregado, ¿cierto? En las ciudades para que pudieran comerlo allí. Y lo único que el Señor le pedía es que tenían que estar desangrados completamente, y esa sangre no debía ser, ¿cierto? Usada para ningún tipo, ¿cierto? De ofrenda, ¿ya? Eso es más o menos lo que el pasaje nos quiere decir, ¿ya? Esto me lleva a pensar en que hubo un primogénito que fue más importante que todos, ¿verdad? Que fue nuestro Yeshua, que él, como primogénito de Dios, fue entregado en la cruz, su sangre fue derramada por el perdón de los pecados, y fue el último sacrificio, ¿verdad? Correcto. Fue el sacrificio perfecto. Hay que entender que todo lo que nosotros podemos ver en la Torá con respecto a esta ¿cierto? Parachá-Ruí, está relacionado con Yeshua, ¿ya? Y acá también lo podemos ver en este pasaje, ¿cierto? De los primogénitos, ¿ya? Y cómo debían ser tratados los primogénitos, ¿ya? De tal manera, ¿cierto? De que el pueblo, que esta nueva generación a la cual está hablando Moisés, recordemos que acá Moisés le está hablando a la nueva generación, ¿cierto? Que debían cumplir, ¿cierto? Cuando estuvieran dentro de la tierra de Israel, ¿ya? Instrucción que le había dado el Eterno, ¿cierto? Y hoy día en Israel, ¿ya? Como no hay templo, ya no puede haber sacrificio, y por lo tanto, ¿cierto? No hay sacerdocio, por lo tanto, ¿cierto? Los primogénitos de estos animales, tal cual como lo dice la Torá, que ellos siguen guardando este mandamiento, pero el fin del animalito ahora es diferente.
El animalito hoy día, ¿cierto?, muere en forma natural. Ya, ellos no lo sacrifican ni hacen de él para venderlo o para alguna otra cosa. Ni Ellos siquiera trasquilarlo. ni siquiera trasquilarlo. Mm. Ya, o sea, el animalito, el primogénito, nace hoy día, ¿cierto? Y muere naturalmente. Sobre él no hay ningún tipo, ¿cierto? Ni de venta, ni de comida, ni de nada. O sea, Israel todavía lo sigue cumpliendo, ¿ya? Aun cuando no hay templo. Así ¿Ya? es. Entonces ahora vamos a seguir avanzando en esta paracha, ¿cierto? En esta porción y vamos a leer el capítulo 16, ¿ya? ¿Lo leo yo? Ya. Ya, dice, guardarás el mes de Abib, ¿ya? ¿Cuál es el mes de Aviv? El mes de Abib, ¿cierto? Entre marzo y abril, más o menos, ¿cierto? Que es el inicio de mes, de acuerdo, ¿cierto? A lo que la Torá, ¿cierto? Nos dice allí en Éxodo, ya cuando iba a salir Y el pueblo también es el inicio del año del año. religioso, porque Exacto. hay que recordar que en Israel actualmente hay varios inicios de años. Estamos próximos, ¿cierto? En el mes de Tisri también es el inicio del año, pero este es el inicio de año bíblico, Correcto. ¿verdad? Y desde un punto de vista bíblico, este es el comienzo de Claro, Abib. es lo que Dios estableció. Dice, y harás Pascua a Yahweh, ¿ya? O Pesaj, ¿ya? Tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Yahweh, tu Dios, de Egipto. Y acá, ¿cierto? Le agrega una connotación, dice, y de noche. Bueno, ¿ya? entonces es importante este mes de Aviv, ¿verdad? Porque aparte de que da el inicio del año, está este suceso histórico tan relevante que es cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue sacado de la tierra de Egipto, como dice ahí, de noche, ¿verdad? Porque sabemos que el día para el Eterno comienza con la caída del sol. Exactamente, ¿ya? Y sacrificarás, ¿cierto?, la Pascua a Yahweh, tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Recordemos, igual que recién, ¿cierto?, que está hablando Moisés al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es el lugar que escogió el Eterno? Jerusalén, ¿ya? O, ¿cierto?, Israel, ¿ya? Pero Jerusalén es donde él va a vivir, o sea, va a habitar. Por lo tanto, ¿cierto?, allí dice que se debe sacrificar la Pascua. ¿Qué es lo que es la Pascua? Es el Pesaj. Ya recordemos que es la Pascua, para los que a lo mejor no van a ver por primera vez, ¿cierto? El Pesaj es el cordero, ¿cierto?, pascual que se conoce hoy día, que fue sacrificado cuando el pueblo de Israel estaba a punto, ¿cierto? Fue la última plaga que hubo, la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Y con la muerte de esta ovejita, ¿cierto? Ellos con su sangre pintaron los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte saltó, ¿cierto? Fue y hizo un salto y no, ¿cierto? Murieron los primogénitos que estaban allí en ese lugar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Eso es la Pascua de la que está hablando allí. ¿Y dónde se tiene que, ¿cierto?, matar ese animalito? Es en Jerusalén. ¿Ya? Después, ¿cierto? Vamos a ver un poquito sacaría lo que nos dice. ¿Ya? ¿Y qué más dice? No comerás con ella pan con levadura durante 7 días, comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Bueno, eso ya lo vimos en la parachá cuando vimos el Levítico 23, ¿verdad? Sí. Es importante toda la instrucción que el Eterno da, porque recordemos que las fiestas a Yahweh, porque son de Yahweh, sí, tienen un evento histórico y un evento profético, ¿verdad? Correcto. El evento histórico es lo que se nos relata aquí en este libro también, aparte de Levítico, como ya lo habíamos visto, y hay un suceso profético que se cumplió todo en Yeshua, porque Correcto. Él fue nuestro Cordero Pascual, ¿verdad? Exactamente. Entonces, acá estamos recordando, ¿cierto?, las fiestas ¿cierto?, las fiestas se han nombrado en Levítico 23, como decías tú, ¿cierto?, en Números 28 y ahora en Deuteronomio 16. Ya en Levíticos 23, cuando uno la puede estudiar, ¿cierto?, allí está en el orden correcto. ¿Ya? Ahí está la instrucción, cada una de las fiestas que debían hacer a Yahweh, ya, no solamente los judíos, sino las fiestas son para el Eterno. ¿Ya? En Números 28, ¿cierto?, también se nos relata referente a la fiesta, pero es para enseñar los sacrificios que hay que llevar.
En números, ahí nos recuerda, ¿cierto? Cada uno de los sacrificios, de las ofrendas que se deben hacer en cada una de estas fiestas y la cantidad de animales que debían ofrecerse y todo. Allí está relatada, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista. Y en Deuteronomio 16, ¿cierto? La que estamos leyendo ahora, ¿cierto? Es para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinaje a Jerusalén, porque allí es donde se tienen que hacer la fiesta. Por ejemplo, la fiesta esta fiesta, ¿cierto? De Pesaj ya se tiene que hacer en Israel y tiene que ir, hay que peregrinar, ¿cierto? A la fiesta de Pesaj, ¿ya? Bueno, y hay 3 fiestas que son de peregrinaje, Correcto. ¿verdad? Que es Pesaj, Shavuot y Sukkot. Y esto es súper importante poder detectarlo en la escritura, porque antes leíamos en el Nuevo Testamento y subió Yeshua a Jerusalén para celebrar la fiesta, o Pablo se dirigió a Jerusalén para celebrar la fiesta, y es importante, eso nos da el tiempo, digamos, en el año en que están subiendo, para qué subían, nos da mucha información el tener conocimiento de estas fiestas. Correcto. Y el Eterno, para el Eterno es importante, porque si en 3 libros diferentes, ¿cierto? Él lo manifestó de diferentes formas, de tal manera que el pueblo de Israel le quedara muy claro con respecto a las fiestas, son importantes para el Eterno. O sea, las fiestas no son cualquier cosa, sino que son importantes por eso él ¿cierto? Repite varias veces en esto. Entonces Y vimos, es bien ¿cierto? específica todas las indicaciones para las fiestas. Exacto, Pesaj, ya, que el cordero pascual se tiene que sacrificar en Pesaj. Hoy día no se hace porque no hay templo y no hay sacerdocio, ya. Pero después de esa fiesta, ¿cierto? Vienen los panes sin levadura, ¿cierto? Que son 7 días que tienen que comer pan sin levadura. Y después, ¿cierto? En el versículo 9 dice: 7 semanas contarás desde que comenzaste a meterse la hoz en la mies, comenzará a contar las 7 semanas, ¿cierto? Y esta es la fiesta de Shavuot, ¿ya? De Shavuot, En la, sí. en la fiesta de Shavuot, ¿ya? Y harás la fiesta solemne de la semana a Yahweh tu Dios. También se llama la fiesta de la semana. Exactamente. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Dios te hubiera bendecido, ¿ya? O sea, No se puede uno ir a presentar con las manos vacías. recordemos que Israel, es cierto, Israel hasta el día de hoy es una tierra agrícola. Por lo tanto, todo lo que se hace, ¿cierto? La cebada, ¿cierto? El trigo, el grano y todo lo que se produce allí, ¿cierto? Eso era lo que ellos tenían que venir sin sus manos, ¿cierto? Sin nada. Tenían que traer el diezmo, que ya lo vimos, ¿cierto? Que Raúl nos vio y nos contó, ¿cierto? El diezmo hace 2 aliyah anterior, la aliyah número 5. ¿Ya? Por lo tanto, si usted quiere saber algo del diezmo con respecto a lo que se tenía que entregar, allí, ¿cierto? Está también escrito, ¿ya? Y dice: y te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tu ciudad, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos, ¿ya? Obediencia, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? La fiesta de los solemnes de los tabernáculos, ¿ya? Dice: harás, por cierto, bueno, antes de esa fiesta hay 2 fiestas más, Claro. ¿cierto? Después de la Shavuot vendría la fiesta de las trompetas. Exacto, pero esas no son de peregrinación, Exacto. porque aquí se está analizando las que son de peregrinación, Exactamente. las que eran necesarios subir a Jerusalén. Y cada vez que la escritura también nos habla de subir a Jerusalén, porque Jerusalén está en alto, es no solamente subir físicamente, sino que también es subir espiritualmente. Hay una elevación espiritual para llegar al cumplimiento de estas fiestas. Exactamente. Y por eso, ¿cierto? Sale esta fiesta de Tabernáculo, ¿cierto? O Sukkot. Pero antes de esa hay 2 fiestas más, ¿cierto? Que es la fiesta de trompeta y la fiesta de Yom Kippur. De Yom Kippur, Ya. la fiesta del perdón. Dice: la fiesta de los tabernáculos harás por 7 días, cuando haya hecho la cosecha de tu era y de tu lugar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Hay que estar felices. Tú, tu hijo, bueno, ya lo habíamos leído, ¿ya? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiera dado, ¿ya?
Es importante esto de no presentarse con las manos vacías, ¿verdad? Exactamente. En ese tiempo se llevaba el fruto de la cosecha, pero hoy en día podemos hacer ofrendas en dinero para poder bendecir. Vimos también en unas aliyá atrás, ¿cierto? El poder hacer justicia social. Nosotros somos la extensión del Eterno para poder hacer justicia social. También las almas que nosotros podamos haber alcanzado durante un año también son una ofrenda para presentarla oportunamente en estas fiestas también, ¿verdad? En estas fiestas de peregrinación. Dice en Hechos 20:35, dice, más dichoso es dar que recibir. Por lo tanto, siempre debemos nosotros subir subir al Eterno, cuando vayamos al Eterno, ¿cierto? Con las manos no vacías. Tenemos que llevar nuestras manos con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido. Por eso, mire, la justicia social que puede estar muy manoseada, usted puede tener una percepción con respecto, ¿cierto?, a la justicia social y todo lo demás, pero ¿sabe qué? La justicia social, el Eterno es muy claro con respecto al dar, ¿ya? O sea, para Él es muy importante que uno haga sedacá, como se conoce, con la palabra hebrea que se conoce, que significa, ¿cierto?, que nosotros debemos dar. O sea, si vemos a algún hermano, vemos a alguien con alguna necesidad, debemos ir prontamente. Por eso la Biblia, me gusta a mí la palabra en la Torá, porque dice oportunamente, prontamente, ¿cierto?, atentamente. O sea, observa atentamente, no, pero con diligencia, no con retardo, no que vamos a estar toda una vida, ¿cierto?, no vamos a preguntarle a tal hermano. No. El Eterno lo que nos dice, nos enseña es que nosotros, en forma individual, debemos hacerlo rápidamente, atentamente, ¿cierto?, viendo las necesidades que hay en nuestro hermano. Por eso el Eterno va a traer bendición, pero no esperemos, ¿cierto?, la bendición por dar, sino seamos dadivosos del corazón, porque el Eterno, si nos da la vida, nos da la salud, nos da los alimentos, tiene nuestra familia, hijos, ¿cierto?, esposo, esposa, sanos, eso es una tremenda bendición. ¿No? Y también nosotros sabemos que Dios nos bendice a nosotros, no para acumular riquezas, sino que nosotros somos bendecidos para bendecir a los demás. Exactamente. Y finalmente, ¿cierto?, debemos celebrar esta fiesta con alegría. Con ¿ya? Mucha alegría, mucho gozo. Y, ¿cierto?, para que los que nos escuchan, ¿ya?, esta fiesta, la fiesta de Pesaj, la fiesta de Shavuot, o la fiesta, ¿cierto?, de las semanas, o las fiestas de Sukkot, van a ser obligatorias en el reinado milenario. Zacarías así lo dice, ¿cierto? Proféticamente dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Acá vamos a entrar un poco, ¿cierto?, al milenio. Dice, y sucederá que todo sobreviviente, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Que en la gran tribulación van a haber sobrevivientes, y no solamente van a haber sobrevivientes, bueno, los hijos de Dios se van a ir, pero muchos van a quedar acá, ¿cierto? Y ellos van a pasar automáticamente al milenio. Al milenio, ¿ya? Así lo dice el texto. Subirán de año en año para adorar al rey. Porque ahí ya, en ese ¿quién tiempo, va a ser el rey en ese tiempo? ¿cierto? Nuestro Yeshua, ¿verdad? ¿Ya? Pero acá, ¿cierto?, el profeta dice Hashem, porque sabemos que Yeshua y Hashem son uno. ¿Ya? Yo el otro día hablaba con Nati, ¿cierto? Yo le decía, hoy día ya no me atrevo a explicar esto, pero que en la palabra lo dice, Hashem, o sea, Dios, uno, y Yeshua es uno solo. Y para celebrar las fiestas de los tabernáculos, sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey Hashem de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos, y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? O sea, interesante, porque hay mucho pueblo que hoy no está celebrando fiestas, ¿ya? Porque algunos dicen que son las fiestas de los judíos, cuando la palabra lo dice claramente que son fiestas a Yahweh. A veces queremos celebrar otras fiestas. Celebramos el Día del Amor con Cupido, que Cupido no es para nada bíblico, y otras fiestas que nos vamos a ahondar ahora, pero aquí dice que en el milenio todos los que sobrevivieron y
Los que el- fueron y resucitados los que fueron y resucitados, y transformados. los que fueron transformados, todos van a tener la obligación de subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Exactamente. ¿Qué mejor que empezar a celebrarlas ahora, verdad? Es un gozo, es una alegría, es una bendición tremenda. Si tú no estás celebrando fiesta, hazlo y vas a poder comprobar la bendición que es ser obediente a la palabra de Dios y ser obediente a cumplir estas fiestas. ¿Y saben qué? Para terminar, mire, nos- de repente nos basamos en discusiones tan, ¿cierto?, muy vagas, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que va a venir el Señor y yo me voy a ir antes de la tribulación, durante la tribulación y al final de la tribulación. Hay tres posturas. Y que la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia. El texto bíblico dice que sí o sí vamos a ir a celebrar fiestas. Entonces, no peleemos por esas cosas, que lo único que hace, ¿cierto?, el enemigo es querer separar y hacer que usted que nos está escuchando y nosotros, ¿cierto?, podamos tener algunas diferencias. Hermano, Hay que ir a la palabra. la palabra nos dice que vamos a tener que ir. Y si usted no quiere ir porque, no, que nada que ver, que yo iba a la iglesia y no me decía, no va a haber lluvia, dice. No va a haber bendición. Así dice el texto bíblico, dice, ¿cierto? No recibirán lluvia y esa será la plaga. Entonces, hermano, ¿cierto? Lo invitamos a que usted busque de las fiestas del Eterno. Se interiorice en las fiestas del Eterno. Porque él las nombró 3 veces en 3 libros diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando Dios repite mucho algo es porque es realmente importante. Y más encima lo repitió en Éxodo también, porque ahí también le dijo a Moisés, ¿cierto?, referente al Pesaj y a los panes y levaduras. Y me hace pensar ¿qué decía el Eterno a Moisés que le dijera a Faraón? Le decía, dile a Faraón que deje a mi pueblo ir a celebrar fiesta. Claro, Y Faraón endurecía su corazón y no permitía. No seamos como Faraón, exactamente. que retenemos ahí para poder celebrar las fiestas, porque es el anhelo del Eterno que nosotros celebremos fiestas a Él. Exactamente. ¿Verdad? Y todos. Todos. Ya, porque ahí no solamente celebraron fiesta los israelíes. Es un mal concepto de los judíos. No, esa es la fiesta a Yahweh, así lo dice el texto Y bíblico. todos los israelitas celebraron y todo el pueblo mixto que salió junto con el Y que pueblo fue de mucho. Israel. Muchos egipcios salieron, y ellos tuvieron que celebrar Etíope fiestas. y de muchas naciones, y todos celebraban fiestas. Exactamente. Y todos se gozaban, todos se alegraban y todos recibían la bendición de ser obediente al Eterno. Así que no se lo pierda, ¿verdad? Exactamente. Ya estamos también, ¿cierto? Para terminar ya, estamos pronto para poder, ¿cierto?, llegar a la fiesta de las trompetas y de Yom Kippur. Estamos en los 40 días, ¿cierto?, en la cual estamos en una búsqueda de poder hacer una retrospección a nuestra vida, en qué hemos fallado al Eterno. Queremos llegar a este Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, ¿cierto? La fiesta donde vamos a estar medidos en balanza, que el Eterno nos encuentre, ¿cierto?, justo. Ven, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso, lo que está escrito ahí, es la fiesta de Yom Kippur, ¿ya? Así que lo invitamos, ¿ya? Así que bueno. Seguimos disfrutando este Shabbat cafecito. Shalom, ya en este Shabbat Shalom, ¿ya? Que el Señor les bendiga.